Alabado sea Dios. Dios está en este lugar. Pues vamos a las Escrituras, al libro de los Salmos, y no estaba pensando en lo que dijo hermana Belkis, pero fue uno de esos días que a veces me quedo despierto algo tarde y tenía algo que iba a predicar hoy, pero el Señor me envió para el Salmo 23 y no estaba pensando en eso, pero Dios tiene algo especial para nosotros en esta tarde. Salmo número 23. Amén. El amor del Señor es inagotable. Qué bueno que Él no nos trata a nosotros como nosotros lo tratamos a Él. Él nos trata totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Fuera difícil si el Señor se acordara de nosotros solo cuando nosotros nos acordamos de Él. ¿Qué le parece? Sería un caos. Pero gracias que su amor es inagotable. Amén. Veía el swing que tenían los niños ahí atrás cuando estaba hermana Belkis cantando. Ellos estaban ahí, quizás no entendía, pero estaban cantando y me llamó la atención que dijeron en el daycare esta semana que esos niños cantan todo el día y dices algo raro, que ellos de todo hacen una canción. Quieren algo de comida, lo piden cantando, van en el carro, van cantando. Entonces, y les digo yo, ese es el ambiente en el que ellos están creciendo. Y me da gusto también los niños ahí arriba y vienen aquí abajo y cantan también, adoran al Señor y oran. Y si hay algo que les podemos enseñar a los hijos es que conozcan como el Señor Jesucristo cuando oró por los discípulos. Yo oro, dijo Él, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Amén, que conozcan al Dios de la Biblia, que conozcan al Señor, no que conozcan una religión, que conozcan a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me dio gusto una oportunidad que parece que les conté en una oportunidad. Me llamó David al trabajo y me causó, era raro porque era un lunes como a las 2 de la tarde y él sabe que yo no tengo acceso al teléfono en el trabajo. Y me llamó y entonces me pasaron la llamada y me dice, necesito que oremos hoy, esta noche en la casa a las 8 de la noche. Me dice, there is a problem. Me dice, hay un problema que solo el Señor lo puede resolver. Uno como sea se entristece un poco y dice qué será lo que está pasando, pero a la vez me llenó de satisfacción porque saben a dónde acudir en tiempos de crisis. Amén. Hay que saber, conocer que no hay nada imposible para el Señor. Amén. Dice el Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra nada ahí significa nada en el castellano. ¿Cuántos dicen amén? Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Dios ama su nombre. Nosotros, muchos no nos gusta el nombre que nos pusieron, pero Dios ama su nombre. Nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de en mi presencia de mis angustiadores. Lo voy a leer otra vez. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 4 dice las Escrituras:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Hemos estado hablando acerca de encuentros divinos con el Señor, encuentros sobrenaturales. Y si han estado siguiendo esta serie, hemos hablado de Moisés, de Isaías, de la mujer samaritana. Anoche hablábamos de un hombre ciego que se encontró con el Señor y luego le preguntaban qué fue lo que pasó, cómo fue que recibiste la vista, y él decía, eso yo no lo sé, porque realmente no podía ver, él estaba ciego cuando le hicieron el milagro, y dice, pues realmente yo no sé, lo único que les puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Amén, gracias a Dios por ello, gloria a Dios. Y ahora quisiera que veamos un encuentro con el proceso, porque a todos nos gusta y decimos a veces, queremos ver tu gloria, Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, pero para Dios acercarse a nosotros, tenemos que pasar por ese proceso. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, por esta palabra que se ha leído en este día, Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno. No podemos vivir sin tu palabra, Señor. Es una gran necesidad que tenemos, Señor, de estar cerca de usted, como dice el Salmo, cerca de tus altares, Señor. Mi alma desea estar, oh Padre Santo. Y en esta noche, Señor, usted nos ha, Dios mío, consolado a través de las alabanzas, Padre bueno, a través de su presencia en este santuario, Señor. Ahora tomamos la Biblia, Padre eterno, y mi oración de que nos hable como siempre lo sabe hacer, Padre eterno, que nos aparte todo lo humano, Señor, que se quiere poner en el camino. Queremos, Señor, tener, Dios mío, un encuentro con usted, Señor. Si bien es cierto que muchas veces tomará un proceso, Señor, y vamos a ser procesados, Padre eterno, de diferentes formas, uno de los otros, Señor, pero nos gozamos en saber que su palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y esa vara y ese callado me infundirán aliento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Un encuentro con el proceso, y eso es lo que muchas veces duele en la vida del cristiano. ¿Cuántos han tenido momentitos que creen que el Señor está haciendo un proceso? Muchos han sido procesados. Y todos somos procesados de distinta forma, porque Dios conoce hasta dónde podemos aguantar. Y yo me pongo a pensar realmente, he visto situaciones en la vida de alguna gente y yo digo, yo no creo que físicamente pueda soportar algo semejante. Cuando he ido a funerales de hijos, hijos de una familia que aún todavía vive, en otras palabras, de muchachos jóvenes, y yo me pongo a pensar, yo no creo que yo pueda resistir un golpe de esos, y solo ayudado del Señor. Y hay gente que viene a ser procesados de esa forma. Eso ha de ser terrible, terrible, hermanos. Y es parte de la vida. Y lo que me ponía a pensar yo, que la vida viene acompañada de días soleados y de días nublados. Amén. Pero es bueno saber que siempre en esos días nublados el sol no se ha desaparecido. Detrás de esa nube, ahí está ese sol. Amén. Y hay días que nosotros, me decía un hermano anoche, me dice cierto día, me sentía tan deprimido ese día y como estresado. Y es parte de la vida. Hay días que andamos en las alturas, amén, y diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos confiados y seguros en el Señor, pero de repente como que nos pegan un bajón. Amén.
Y algo que yo veía esta mañana, que a veces el diablo nos quiere tener reprimidos o atados a esa depresión o a esa preocupación. Yo me pongo a pensar, si él nos quiere tener atados o amarrados a algo, a un recuerdo del pasado, o a una depresión, o a una preocupación, o a lo que sea que él nos quiera tener atados, es porque él se da cuenta, como dijo un hermano predicando una vez acá hace muchos años, me estaba acordando hoy, porque él se da cuenta que si nos deja libres, que si nos deja sueltos, como dijo él esa vez, if he cut me loose for a little bit, las cosas van a ser diferentes. Si me llega a soltar, amén, él sabe que le vamos a crear un impacto fuerte al reino de las tinieblas, y por eso es que él nos quiere tener atados a algo del pasado o a algo del presente. Pero en la palabra del Señor dice que hemos conocido la verdad, y esa verdad a nosotros nos ha hecho libres en Cristo Jesús para poder adorarlo por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. Así como hay días nublados, hay días tristes, hay días soleados, así como hay valles, y por eso dice el salmista aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Así como hay valles, también hay alturas. Y pensaba en algo que me ponía a pensar esta mañana, y poniendo pensamientos juntos, y creo que eso es lo que hacemos, lo que predicamos, estamos analizando y cocinando las cosas y procesándolas, y me pongo a pensar qué triste sería. Decía hablando con un muchacho que se fue para Arizona, y dice él, es bonito allá y todo eso, decía él, pero es weird, decía él, es bien raro porque no hay árboles, no hay nada. Me gusta todo el resto. Y le digo, llévate unos 2 de aquí y los plantás allá al lado de tu casa. Dice, bien raro, me dice, no hay, todo es desierto. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si todo lo que tenemos nosotros aquí son días soleados? Y eso es lo que va a producir un desierto, y luego comienzan a producirse las enfermedades. Y eso pasaría si solo lo que tenemos son días soleados, y por lo tanto la necesidad que haya también lluvia. Si queremos vegetación, si queremos frutos, no solo va a haber sol, sino que también va a haber días lluviosos. Y en nuestra vida, en nuestro caminar, son bonitos esos días soleados como el de ayer, pero también vienen esos momentos de tormenta, porque hay lecciones que no las podemos aprender en esos días soleados. Solo cuando estamos debajo de la tormenta, solo cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, es que podemos aprender grandes lecciones que nos hacen crecer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no nos gustan esos valles, yo no los quisiera, pero así dice el Salmo acá, que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré, porque el Señor nos da la promesa que Él estará con nosotros. Un encuentro con ese proceso que el Señor quiere hacer en nosotros. Cuando usted va a la carnicería, se da cuenta que hay una carne que la cortan de una forma, otros de otra, y otra que no tuvo la mayor suerte, sino que la ponen en un molino y de allí hacen la carne molida. Esa le fue peor. Y así le toca a muchas personas en muchas ocasiones. Pero gracias a Dios, en la Biblia habla acerca de valles también, no solo de este valle de sombra y de muerte. Hay un valle de problemas que habla en Josué capítulo 7, habla de ese valle de problemas, valle de calamidad, y a muchos les ha tocado pasar por ese valle de calamidad, cuando se queda sin gasolina el carro y no hay nada de dónde ponerle gasolina, o cuando ya la tarjeta de débito ya no tiene nada y como que las cosas, como que todas las puertas se cierran. A mucha gente le ha tocado pasar
por ese valle, amén, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. El Salmo 84 dice, aunque ande en ese valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas, Dios lo puede transformar en un estanque. Y luego el salmista dice, iremos de poder en poder, amén. Allí es donde se encuentra realmente el poder, porque dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en el hacedor de maravillas. ¿Cuántos dicen amén? En Israel no solo habían esos valles, puedo mencionar algún otros valles de los que habla la Biblia. Oseas habla también de otro valle de los problemas, pero el salmista dice acá, en el valle de sombra de muerte. Ese valle es un precipicio grande que se siente la persona como cuando estuviera caminando en la ciudad de Nueva York. Hay unas partes que se camina en New York que solo le da el sol como 2 o 3 horas a mediodía. De ahí no ven el sol en todo el día, y frío también. No solo es que no llega el sol. Ese valle de sombra de muerte es como un cañón, como un gran precipicio hondísimo, y abajo hay un camino donde pasan los animales, y se cree que en ese lugar era donde David pastoreaba las ovejas de su padre cuando él dijo que había matado el oso y al león, y por eso en ese lugar él había aprendido a conocer a Dios, porque estaba, como nosotros decimos, como en un callejón sin salida. Cuando uno no tiene para dónde correrse, simplemente tiene que enfrentar las circunstancias, hacerle frente y confiar en el Señor y saber que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos acá tenemos esos días semejantes, y David está escribiendo por esa razón, porque él se encontraba en ese valle de ese proceso. Amén, donde el Señor nos purifica. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías le tocó pasar por ese proceso. Saulo de Tarso le tocó pasar por ese proceso. El Señor le dijo, vas a ser instrumento escogido, pero la cosa no terminaba ahí, no empezaba ahí. Tenía que pasar por ese proceso, y se lo llevó 3 años para Arabia, y allá lo estuvo puliendo porque quería usarlo para algo sobrenatural, para algo grande. Entonces, los valles, estos valles de sombra son inevitables, y quiero hablarle acerca de esos 5 valles en la vida que son valles oscuros en nuestra vida. Cuando dice acá, ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. Mira, lo vamos a llevar al primer punto. Ahí si me ayuda, por favor, hermano. En primer lugar vemos el valle, ese valle oscuro, que son inevitables. Amén, no los podemos evitar. Dice la Biblia en Job capítulo 1 que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era este hombre. Allí tiene las cualidades de este hombre, si la podemos repetir. Ese hombre era perfecto, ese hombre era recto, era temeroso de Dios, y también era apartado del mal. Estamos hablando de una persona sin tacha. Amén. Que él le dijo a Dios, pésame, Señor, en balanza y prueba mi integridad. Como que dice, le hizo un reto. Creo que nosotros no tenemos no tenemos el valor, y quizás nos mate el Señor en ese mismo día. Amén. Y él le dijo, pésame, Señor, en balanza y prueba y conocerás mi integridad. Y cuando nosotros comenzamos a ver la vida de este hombre y el sufrimiento que él tuvo que pasar, estamos hablando de un hombre que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios, y también la Biblia dice que era apartado del mal. Y por eso le menciono yo que esos valles oscuros son inevitables. Amén, son inevitables, no los podemos evitar. Y a veces
Pensamos nosotros, pero ¿por qué? Si soy una persona que estoy siempre en la iglesia, siempre estoy sirviendo, siempre estoy ayudando acá, me porto bien, hago esto, adoro al Señor, lee la Biblia, pero de repente le cae como una bomba que no le avisó. Amén. Y es por eso, porque nosotros esos valles oscuros son inevitables. En segundo lugar, vemos también que estos valles oscuros son imparciables. Amén. Esos momentos oscuros en la vida no son racistas, de que de eso se habla mucho en este país hoy en día. El Señor dijo en una oportunidad que el sol sale para los malos y también sale para los buenos y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y yo sé que son imparciales. A todos llegan esos momentos difíciles en la vida. No los podemos evitar. Son imparciales. Nos van a llegar a nosotros. Tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos salud o no tengamos salud, trabaje o no trabaje, el sol sale para todos, sale sobre los justos y sale también sobre los injustos. David era una persona. En la Biblia se encuentra que el profeta dijo: me he encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Está hablando de una persona que tenía una relación directa con el Señor. Pero esos días de sol son necesarios, esa lluvia es necesaria. Yo hice un experimento a principios de este año por dos razones. Quería traer y relacionar algo semejante a lo que estamos viendo y quería enseñarle a estos nietos cómo se cultivan los tomates y los pepinos y todos esos vegetales. Y sembramos unos allí en la casa donde Jessica, para que ellos puedan ver de dónde es que salen y lo que cuesta. Ese es un trabajo. Yo creo que al final eso sale demasiado de caro. ¿Cuántos han cultivado tomates acá y en la casa? Levanten la mano. Eso tiene mucho trabajo, y si no se pone listo se lo comen los venados o los pájaros. Y yo quería ver, y a medida extendí el jardincito así para el lado donde habían árboles, a los que les pegaba más la sombra, esos dieron más poquito. Y eso me da a entender que así como necesitan la lluvia, necesitan también esa calor del sol para que los haga producir suficiente y estén totalmente saludables. ¿Cuántos dicen amén? Son imparciables. También estos valles oscuros son impredecibles. Amén. ¿Cuántos nos gustaría que nos dieran ese aviso para planificarlos? A nadie le avisan que le va a hacer daño la comida. Amén. Pero no vea para los lados. Amén. A nadie le avisan que le va a hacer daño la comida. Simplemente ven. Me contaban la semana pasada. No sé qué fue lo que pasó, pero a alguien le han avisado que le va a amanecer sin aire una llanta o una goma, o vamos a decir, a flat tire, hablar en 3 idiomas acá. Sí, o que le van a dar un cantazo. Amén. No le mandaron un email. No, que no le mandaron un email, no le mandaron un texto, nada. Son impredecibles. Esto es lo que acontece en la vida. Simplemente los golpes llegan, las enfermedades llegan, los problemas van a llegar a nuestra vida. Y los voy a llevar a este mismo libro de Job. Está aquí un poquito atrasito del libro de los Salmos, de donde leímos en el capítulo. Ahí está parte, el versículo, solo vamos a leer esos. Es una serie de cosas que comienzan a pasar en la vida de este hombre llamado Job. Y habla en el versículo 13, y luego ahí está el 19 y el 20 en la pantalla. Pero en el versículo 13 del capítulo 1 dice que un día aconteció que sus hijos
Y las hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y en el versículo 16 dice que aún estaba hablando este muchacho cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente quedé yo para traer la noticia. En el versículo 17 dice que todavía estaba aquel muchacho hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo quedé yo para darte la noticia. Ya en el versículo 18 dice también que entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vinieron en la casa del primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo quedé yo para darte la noticia. Está hablando que le matan los animales, que le roban todo lo que tiene y que luego también arrebatan una casa y luego le destruyen toda la familia. Estamos hablando de aquel hombre que en el versículo 1 dice que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal, y ahora queda solo. Y aún si usted ha leído todo el libro, hasta la esposa le da la espalda después. Pero él dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto y también resuró su cabeza y se postró en tierra, y dice allí, y lloró. Y dice, y adoró al Señor. Amén. En darse cuenta, hermanos, de que Dios siempre está en control de todas las situaciones. Amén. Ahora, quiero que veamos como en cuarto lugar, porque hay una buena noticia también, porque estos valles son temporales, tienen un final. Amén. No todo esto viene para quedarse todo el tiempo. Dice el apóstol Pedro, habla que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y nos establezca. Amén. La persecución, los problemas no solo son temporales, pero también son seguros que van a llegar a nuestra vida. Pablo le dice a los corintios cuando dice que vamos a ser atribulados, pero todo eso tiene un propósito para que nosotros aprendamos a recibir la consolación del Señor, para que nosotros también podamos consolar a otras personas. Muchas veces no podemos nosotros tratar de evitarlos, pero a la misma vez sabemos que estos valles son temporales. En un momento vamos a salir de ese lugar. El Señor dijo en una oportunidad: de esta enfermedad no es para siempre, esto es para que las obras del Señor sean manifestadas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. A veces no lo entendemos, pero Dios está planificando algo en nuestra vida. Difícil. Anoche le mencionaba, cuando toca que aconsejar familias por distintas cosas, es difícil cuando uno quiere aconsejar a una persona sobre algo en lo cual nosotros nunca hemos pasado. Llegar y consolar a alguien que perdió a un hijo, y uno quisiera decir: entiendo lo que usted está pasando, y realmente no entiende uno realmente lo que esa familia está pasando. Ahora, cuando nosotros ya hemos estado en ese lugar, ya hemos estado en esos zapatos,
con seguridad le podemos decir a las personas: entiendo totalmente lo que usted o ustedes están pasando. Yo he estado en ese lugar. Podemos ir a la Biblia y mencionarle. Conocemos su nombre en la Biblia. La Biblia habla al final de este libro de Job que el estado postrer de Job fue mucho mejor que el estado que él tenía al principio, cuando todas estas cosas pasaron en su vida. Si está pasando por ese valle oscuro, tenga por seguro que eso es temporal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que vamos a salir al otro lado. Amén. Gloria al Señor. Que eso no se va a quedar ahí para siempre, al no ser que usted, hay personas que son tan pesimistas y se apoderan de las situaciones. Amén. Como el paralítico de Betesda, él dijo: pues no tengo quien el Señor le dijo: quiere ser sano. Hay gente que ya no quiere, ya se conformó a vivir en esa condición, pero el Señor quiere que nosotros tengamos esa esperanza de que todo eso será temporario. Y aquí, con este número 5, aquí vamos a ir terminando, porque los valles oscuros tienen también en nuestra vida un propósito. Amén. No llegan ahí así por así, solo porque a Dios se le ocurrió. Tanto los valles naturales no son lo que podríamos decir antinaturales, son planeados de antemano desde antes de que el Señor fundara el mundo. Ya Él fundó todas estas cosas para que el agua pueda correr. Y Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo obrará para bien. Y más adelante dice Pablo: antes sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en ese valle de ese proceso? Cuando tenemos ese encuentro con el proceso. Estamos hablando, no nos hemos salido todavía de este Salmo 23. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo salió de la pluma de un hombre que había sido experimentado en sufrimiento, que Saúl lo había querido matar, que los enemigos lo habían querido matar, que Goliat lo quiso intimidar, tanto por sus gritos como por su tamaño. Está hablando de una persona experimentada. Habla en el capítulo 30 del libro de Samuel que en una oportunidad llegó David de la guerra y se encontró en Ziklag, cuando, como nosotros decimos, simplemente las cosas pasan a personas buenas y a personas malas. Él venía de pelear una batalla. Cuando llega a la ciudad, se da cuenta que la ciudad estaba quemada y que se había llevado cautivas a todas las familias de aquel lugar. Pero en aquel momento la Biblia dice que David consultó al Señor, pero David, dice, se fortaleció en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Cuando nos veamos en ese valle oscuro, acordémonos que Dios tiene un propósito. Y la Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué hacer cuando estamos en ese propósito? No nos podemos sentar a llorar. Amén. Tenemos que acordarnos del Señor. Nehemías en una oportunidad le dijo al pueblo, cuando estaban amenazados y los muros caídos y los enemigos amenazándolos, y él dijo: acordaos del Señor, grande y terrible, y pelead por vuestras casas, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestra familia. Y eso le digo yo a las personas en esos momentos. Lo primero que podemos hacer es que no nos podemos desanimar. A Dios no le va a dar pánico cuando vea nuestros problemas. A nosotros nos da ese pánico, pero a Dios no le causa ningún problema. Amén. Acordémonos lo que dice el Salmo, que aunque ande en ese valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No solo que no nos desanimemos, sino que confiemos en la presencia del Señor y también confiar en la protección de Dios. La Biblia dice: tu vara, tu cayado, la vara para espantar los animales, y el cayado tenía una curva que era para levantarlos cuando se caían. Y decía la alabanza: y si caigo, amén, tú me levantas, amén. Dios no dejará caído al justo, amén. Dios no dejará caído a un hijo. Dios lo tomará de la mano, lo levantará. Y aunque ande, como dice el profeta Isaías, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, tú estarás conmigo. El Señor se compromete a caminar con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios. Hay que confiar en la protección de nuestro Dios. Ahora cerramos con una pequeña reflexión. Aquí dice el valle de sombra y de muerte. No está hablando de la muerte, sino un valle de sombra, y por eso se llamaba ese lugar, ese valle de sombra, porque era un encuentro con la muerte en ese lugar. Era pelear y confiar en el Señor. Pero una cosa que yo aprendo acá acerca de las sombras es que las sombras siempre son más grandes que la realidad. ¿Cuántos han visto una sombra grande? Y yo me acuerdo una vez que ya estaba oscuro y iban unos niños caminando acerca de la casa donde yo me crecí, y estaba como un arbolito así pequeño, pero la sombra lo hacía ver como un ternero, como un animal, porque estaba lo que era acá, más la sombra era larga de la forma que le pegaba a la luna. Entonces él estaba atemorizado porque él sabía que ahí no habían animales. Y yo sabía también que ahí no habían animales. Entonces, pero él no veía un arbolito, sino que él veía como un toro que estaba allí cerquita del camino. La sombra siempre es mayor o más grande que la realidad. Otra cosa que podemos aprender es que la sombra no puede lastimar a nadie. La sombra de un perro no puede morder a nadie. La sombra de un carro no lo va a atropellar a uno. Y otra cosa que aquí es lo último, es que las sombras solo aparecen cuando hay luz detrás de un objeto. Amén. Si no hay luz, no va a haber sombra. Y cuando nosotros estamos en esos momentos de sombra, es porque hay luz detrás de esa sombra. Amén. Y a vosotros, dice el profeta Malaquías, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Tenemos ese sol que nos alumbra a nosotros. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los enemigos y los malignos para comer mis carnes, ellos fracasaron y cayeron, porque el Señor me esconderá en lo profundo de su morada. Ahí nos tiene guardados el Señor, bajo sus alas estamos cubiertos por la protección del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estarás conmigo. Amén. Gloria al Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y también unges mi cabeza con aceite, y el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios, porque a lo mejor hay una persona que está o se ha encontrado con ese proceso. A veces ese proceso tiene nombre: es el proceso de la espera, es el proceso de los problemas, es el proceso financiero, es el proceso de problemas dentro de la casa, es el proceso de problemas con los hijos, de problemas aún ministeriales muchas veces, y gente se cansa, pero está en ese proceso. Pero acordémonos
Hay una alabanza que dice: en el proceso te voy a hacer llorar muchas veces. Amén, alabado sea Dios. Y quizás como el alfarero que toma ese barro y lo vuelve a amasar y quiere formar una vasija más hermosa para ser usada para la gloria del Señor. Amén, gracias a Dios. Vamos a orar. Los que puedan, nos ponemos en pie. Vamos a orar, y en este momento vamos a interceder por esa niña que está en el hospital, y por esa madre, por ese padre y por ese hermanito y toda la familia alrededor. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno. Usted es bueno, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.